¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy que retomamos nuestros videos, vamos a trabajar un autor muy importante, un clásico de la literatura inglesa, que es el maestro D.H. Lawrence, con un texto no es tan conocido, pero es un gran texto que lo retrata perfectamente en su calidad y en su capacidad de autor, que es Lady Bird. Lady Bird, esta Lady Pájaro, Lady Ave de D.H. Lawrence. D.H. Lawrence nace el 11 de septiembre de 1885 en Eastwood, en el Reino Unido, y muere un 2 de marzo de 1930 en Francia. En realidad, solo vive 45 años, muere muy joven. Eh, 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 Lawrence tiene una obra muy extensa y es muy conocido por el amante de Lady Chatterley, que fue catalogada incluso como una novela pornográfica, pues por lo gráfica que era como tal en sus descripciones. Hoy en realidad nos parecería que habían exagerado, pero bueno, eran las situaciones de la época. Entonces, ¿cómo es que ha sobrevivido esta literatura, esta novela y este autor a partir de esos juicios cuando recién estrenaba su obra? Pues porque el dibujo psicológico de los personajes, lo que los llevaba a esas acciones, en el caso de la otra novela, que la sociedad catalogó como pornográficas, ese dibujo, esa estructura psicológica en los personajes es muy realista, es muy profunda y esa es una de las partes muy importantes en la literatura, la profundidad del personaje, que podamos entrar al mundo guardado, al mundo rezagado, al mundo interior de los personajes, para que de allí, en esas determinaciones, en ese magma, en ese pantano emocional y estructural, de ahí es que vienen las acciones que los personajes hacen del escándalo moral de la situación de realización que se defina. Es decir, en la determinación interior de un personaje, a partir de ahí, en esa estructura interna, es que vamos a ver cómo reacciona a las situaciones externas de su vida cotidiana, de la historia que está narrando, etcétera, etcétera. Y Lady Bird es un texto relativamente breve donde nos va a contar la historia de un enamorado y su mundo interior. Un enamorado que trasciende quizá la apuesta de esta novela, tiene por ahí algunas, seguramente Fuentes era profundo admirador de D.H. Lawrence, tiene ahí algunos sesgos de aura de Carlos Fuentes. Hay una determinación del amor que se va a imponer por sobre la naturaleza, el amor y su potencia, el amor y su pureza, el amor y mi determinación de amar está por encima de ser correspondido, de si mi amada tiene otra pareja, de la trascendencia del tiempo, de la inmortalidad, de la trascendencia de este amor, de que no me importe ser correspondido, porque el poderío de esa determinación amorosa es lo que va a sustentar este proceso. Bueno, vamos a arrancarnos con algunas notas que he guardado para compartir contigo. ¿Cuántas espadas tenía Lady Berbidash? Berbidash, en fin. En su atravesado corazón, no es preguntas, ¿cuántas espadas tenía esta lady en su atravesado corazón? Era una mujer cargada de dolores. Y sin embargo, siempre parecía haber sitio para otra. Aquí hay un nivel psicológico y un nivel cultural. El nivel cultural se destacaría en que nosotros, nuestra sociedad, el mundo occidentalizado, entiende el sufrimiento como amor. Si me clavas una espada es porque me amas o porque yo te amo a ti. Hoy podríamos catalogar estas situaciones como bastante neuróticas, pero insisto, se trata de revisar las estructuras interiores de los personajes y la determinación existencial es que te amo y parte de mostrarte mi amor es sufrir. Entonces, si bien estoy lleno de espadas en el corazón, cabe una más y siempre cabrá una más por el amor que tengo para ti. Y sin embargo parecía haber sitio para otra, pues había decidido que su corazón lleno de misericordia y bondad para el amado que me rechaza, no moriría jamás. El amor es mucho más poderoso que el tiempo. Por eso aquí está el sesgo de Aura, que Aura y Fuentes tomarían seguramente de D.H. Lawrence. D.H. Lawrence nació mucho antes que el maestro Carlos Fuentes. El amor es más poderoso, el amor es. Quizá entonces el tiempo es una condición del acto creativo, del acto existencial que el amor trae.
Entonces, y la bondad no moriría jamás. Si no hubiera sido por esta decisión, ahí hay nivel psicológico, una decisión libre e incluso un camino espiritual, ella misma, esta Lady, podría haber muerto de puro dolor. Cuando en la determinación psicológica y en el nivel 7 mítico espiritual, el mundo está lleno de dolor, la única posible salvación, la única justificación existencial de ese dolor es convertirlo en amor. Ese sufrimiento, esa determinación de todo lo que ya te mencioné, no ser correspondido, amar por encima del tiempo, etcétera. Eh, Solo hay una manera de soportarla, de encontrarle una justificación existencial y va a ser a partir justamente del amor. El dolor tendrá sentido a partir de que amo. No sé, si en nuestros tiempos actuales, hoy estamos a 21, perdóname, a 31 de marzo del año 2023, esto que podríamos establecer como una exageración neurótica, en el caso de algunas relaciones no lo parecería tanto. El dolor, yo sería capaz de vivir no sé qué niveles de dolor con tal de ver a mis hijos bien. Si uno de mis hijos tuviera una enfermedad y yo pudiera absorberla, con los dolores que implicaría, es probable que no sepa bien qué estoy diciendo, pero el amor creo que sí me diría, sí, venga, hazlo. No sé si por un gran amigo, no sé si por una pareja, cuando menos por los hijos me parece estar seguro de que lo haría, lo justificaría, lo asumiría. Y si no está esa justificación sana, esa responsiva de encontrarle sentido al dolor, entonces dice, ella misma podría haber muerto de puro dolor. Es lindo y es absolutamente nivel 7, es un sentido espiritual. La vida puede ser, en muchos sentidos lo es, absolutamente cruel, perversa, brutal, carente, pero tiene con el amor esa capacidad de convertir esas experiencias y de darles sentido. Parecía colocar una sombra entre él y los otros, y a través de estas sombras miraba con sus ojos oscuros y hermosamente ribeteados, al igual que una pequeña bestia orgullosa desde la sombra de su guarida. Solamente con Dafne reía y charlaba. Cuando yo cancelo, cuando determino que mi amor tendrá esa trascendencia y que bien incluso podría no ser correspondido, el resto, aquí podría haber una equivocación psicológica, el resto de las mujeres, el resto de las posibilidades del amor quedarán canceladas, porque mi sombra, mi interior está destinada para Dafne. Esa es la mecánica exterior. Ahora, interiormente, esa, en el camino 7, en el camino espiritual, estamos destinados a encontrarnos con nuestro propio ser. Algunos le van a llamar el viaje a la infancia, el viaje a la esencia, el viaje de reconocimiento espiritual, el viaje hacia la luz interior para reconocer que somos luz, la luz de Dios, la luz de la existencia, la luz del universo. Bueno, ese proceso solamente me corresponde a mí. No hay más luz que la que yo tengo que encontrar. Si encuentro la luz de otro, me vuelvo un seguidor y por lo tanto un falso de esa búsqueda. Me vuelvo un fanático, casi podría decir. La búsqueda importante es la de mi propia luz, la de mi propia Dafne interior. Si, en el camino espiritual de los hombres, en términos de masculino-femenino, la búsqueda de lo femenino, que en este caso representada por Dafne, esa solo me corresponde a mí. Por lo tanto, todas las demás que no sean Dafne estarán canceladas. No hay búsqueda más importante que esa mía interior que simbólicamente D.H. Lawrence le está llamando Dafne. No importa, en la Divina Comedia se llamará Beatriz, en Shakespeare se llamará Julieta o Ofelia en el caso de Hamlet, etcétera, pero simbólicamente es esa búsqueda que nos corresponde a nosotros de esa parte femenina. Sabiduría es mantener la boca cerrada. ¿Por qué lo odia todo? Dijo ella con su propio rostro cada vez más amargado. En esta relación amorosa, él está amargado porque ese camino no encuentra una saciedad, porque parece incluso que no tuviera una respuesta. Dijo ella con su propio rostro cada vez más amargado. No todo. Si fuera libre, si estuviera al margen de la ley,
las connotaciones sociales, las convenciones sociales no nos permiten un desarrollo espiritual. Hay demasiadas cosas a las cuales corresponder. Recuerden que en la conversión de Buda, este Buda, este hombre anterior a convertirse en Buda, tenía compromisos, estaba casado, tenía un hijo, el príncipe Gautama me parece, y no sé si me falta un apellido o un nombre, el príncipe Gautama, tenían compromiso, estaba casado, tenía que cuidar a sus hijos, tenía que velar al futuro por un reino, y él cancela eso porque no hay nada más importante que la búsqueda de su propia interioridad. Y entonces cuando la alcanza es que aparece el Buda, aparece la iluminación. Y entonces nuestro personaje en este momento dice, no todo, si fuera libre, si no tuviera tantas cosas con las cuales cumplir, si estuviera al margen de la ley, no para quebrar la ley, no para desobedecer, no para reventar, estar aparte, estar a un lado de estas determinaciones biológicas. La edad pasa y se me quedan los años, rico o pobre, comer en un lugar digno o no, vestirme. Hay un montón de cosas en las cuales tengo que cumplir, los contratos profesionales, el compromiso con las parejas, lo que tú quieras. Si pudiera, dice este personaje, liberarme de eso y dedicarme solamente a esa búsqueda importante, podría ser libre. Lady Daphne, ¿cómo se aparta uno de la ley? Le pregunta. Y ella tiene una respuesta, que es lo más lindo, metiéndose en sí mismo. Es brutal, es absolutamente puro camino espiritual, es un gran texto. ¿Quieres apartarte de la ley del mundo? Métete en ti mismo, pero no desde lo psicológico egoísta, si no vas a ser solamente un apartado, un paria, un tipo soberbio. No, no, no. El asunto es, me meto en mi propia respuesta y una vez que determino que encuentre ese camino, aparecerá que no hay otro. No hay otro, los demás son niñerías, los demás son juegos para entretenernos, juegos para gastar el tiempo. Este es el único y verdadero. Si lo encuentras, dice el texto, entonces el, la determinación de valores, las estructuras de qué pongo en primer lugar y qué en segundo, se dan en automático. No hay que ordenar nada, no hay que hacer nosotros esa tabla de valores. Ya está dada, pero hay que encontrar que es a partir de este contacto con nosotros. ¿Cómo se aparta uno de la ley? Metiéndose en sí mismo, dijo ella, no hacia afuera. El curso de milagros dice, no tienes opción, solamente hay dos. Cuando no estás dentro de ti, cuando no estás en ti, estás afuera. No hay intermedios, no hay estoy afuera y estoy adentro. Solo es, si no estás dentro, estás fuera. Y cuando estás fuera, no estás dentro. Este es un poco largo, es puro nivel 7. La sombra y el dolor y las proyecciones dolorosas que provoca no estar en el encuentro, en el camino, en la determinación de mi contacto espiritual conmigo mismo, de mi parte femenina, disfrazada de lady, lo que sea, pero que aquí está. Ahora es mía. En la oscuridad es mía. En mi mundo interior, en lo más profundo de mí, donde el mundo pierde importancia, donde ya no importa, donde no tiene ningún sentido mi cartera, mis títulos, mis relaciones, mi prestigio, mi experiencia, se va al demonio. Solo estoy en mí, en esa oscuridad mía, que puede ser en un proceso sin duda una oscuridad tormentosa, una oscuridad de redención, una oscuridad llena de monstruos y castigos. Pero también en otro sentido es una oscuridad innata, es una oscuridad de posibilidades, es una oscuridad que no tiene otra meta que recibir luz, es una oscuridad hecha para empezar a iluminar. En la oscuridad, en la oscuridad es mía ella. Y cuando muera, será mía. Aquí la trascendencia que te había hablado. Cuando ella también se entere que las formas no son importantes, ella será mía. Pero a la luz del día no lo es. A la luz de la lógica, de los compromisos, ahí no es mía. Porque de día no tengo ningún poder. Por la noche, en la oscuridad y en la muerte, es mía. En la muerte de estas convicciones, en la muerte de estos juegos sociales, en la muerte que en realidad es vida, la muerte que ya no tiene forma, la muerte que ya no tiene peso, que ya no es tangible, en esa muerte que ya no crece, que se cancela lo que crece y lo que disminuye, ya no hay carencia, no hay abundancia, solo hay, solo es, existe solamente el ser. En esa muerte es mía y eso para siempre. No importa que yo deba dejarla, vendré de nuevo de vez en cuando.
a este contacto espiritual. En la oscuridad es mía, pero de día no puedo reclamarla. De día no tengo ningún poder en ningún lugar. Entonces casi nos diría, basta de agotarte, basta de estar intentando los esfuerzos y los esfuerzos y los esfuerzos y matarte en el trabajo y matarte en los logros y dejar la vida en las posibles aspiraciones. No hay nada, dice el texto de la Isla de los Perros, maravilloso texto del maestro Guillermo León, es el diario trafagar que es mentira, el diario querer creer que se hace algo, pero es mentira. Esa es la situación en la que ya no hay nada afuera. De día no tengo ningún poder en ningún lugar, así que recuerde, cuando llegue la oscuridad, perdón, siempre estaré en la oscuridad de usted. Y mientras viva, vendré de vez en cuando a su encuentro. Esta alma, este espíritu que no nos deja, por más mundanos, por más tirados, por más literalmente expuestos, puestos hacia afuera, siempre hay un rasgo, siempre hay un momento en el que la oscuridad, la espiritualidad me reacomoda, me reintegra en el mundo de los sueños, en el amor, en alguna reflexión, incluso en algún momento, ¿cómo llamarlo? Como de relativa violencia, en un momento muy importante, aparece esa espiritualidad sostenida, esa como concentración profunda de lo que es como tal la vida. Así que recuerde, cuando llegue la oscuridad, siempre estaré en la oscuridad de usted y mientras viva, vendré de vez en cuando a su encuentro, cuando pueda hacerlo, cuando no sea un prisionero. Pero tendré que irme pronto, no lo olvide, usted es la esposa nocturna de la mariquita. La mariquita es en nuestro México, no sé si en español como tal, seguramente sí, es la Catarina. En México lo entendemos como la Catarina. Usted es la esposa nocturna de la Catarina. ¿Por qué la Catarina? Porque es brillante, porque se nota, porque es tierna, pero es muy pequeña, es casi imperceptible. Esa es la búsqueda interior. Si en la búsqueda interior te habrá pasado como a mí, que estamos buscando la capacidad de separar los mares, la nube que nos habla, en el creador de los alcohólicos anónimos sube a una montaña y el viento helado de esa montaña le trae el mensaje a Pedro, no, a Pablo, lo tira un rayo, lo baja del caballo y a partir de ahí empieza a transmitir la palabra de Dios. No sé si todas esas situaciones son simbólicas. Este texto apunta por ese otro camino. Tu despertar espiritual es como el de la Catarina, que es ahí rojita y punteada, pero es minúscula, es apenas un rasgo de ternura, un rasgo de paz en medio de ese follaje donde esta Catarina camina, mientras viva e incluso mientras muera. Era al conde a quien pertenecía. Esto se había decidido solo durante su descenso a las profundidades de su alma, absolutamente a nivel espiritual. Todo lo que sucede en la relación de Lady Bird o en este amante con Lady Bird, en estos textos que he seleccionado para ti, está ese camino espiritual, está esa parte simbólica de lo que realmente está buscando, que es su propia parte femenina. Si no podía casarse con él y ser su esposa en este mundo, a pesar de todo, le había sucedido a ella para siempre. No podía ponerlo más en duda. Las preguntas lo habían abandonado. No hay otra disposición. Cuando estoy convencido del amor, no importa a quién se lo entregue. Y eso incluso en el nivel psicológico, en el nivel del afuera. Cuando yo estoy lleno de amor, le puedo regalar mi amor a una planta, a una Catarina, al sol, a un hombre, a mi pareja. Y si no tengo pareja, a lo que tú quieras, a la humanidad como tal, a lo que sea, a la creación, al Dios finalmente. Y eso puede ser siempre y aparecer en cualquier momento. No necesito formalizarlo. Ni siquiera dice este texto, necesitas enterarte. Cuando muera me convertiré en el rey de los infiernos, en el rey de lo interior. Aquí no hay una cuestión, seguramente por ahí debe haber algún par de sesgos religiosos, católicos, para que el lector lo pueda entender. ¿Por qué? Porque da miedo, porque el infierno da miedo. Pero el infierno somos nosotros, el infierno son los otros, dijo mucho tiempo después Jean-Paul Sartre. Y hoy encontramos que también yo soy entonces el infierno de los otros, yo soy mi propio infierno, pero no es un infierno moral, ni siquiera es un infierno ético,
es un infierno de las equivocaciones, es un infierno donde traiciono mi vocación de amor. Después de la muerte ya no me abandono, ya dice pues, cuando me muera me convertiré en el rey de los infiernos, seré el rey, el que mande la luz espiritual de mis temores, de mis pecados, de mis errores, de mis culpas. Y usted estará a mi lado como esa luz divina que yo mismo tengo en el interior, pues eso es simbólico. Después de la muerte, después del juicio, después de ese proceso, una vez convencido, limpiado en ese viaje, resanado, en ese viaje que tiene el soldadito de plomo y que hemos trabajado aquí con muchos héroes literarios en nuestro canal, después de la muerte ya no me abandonará más, ya seremos uno. Así que en la vida no tema, en la vida de afuera no pasa nada. Si tiene que llorar, llore. En su corazón de corazones, sepa que volveré a venir. Esa es la gran promesa de la espiritualidad, incluso es la gran promesa religiosa. Volveré a venir es, un día tendrás conciencia de lo que ya estamos cargando. No es que aparezca la segunda venida de nadie. Aparece mi conciencia revisándose a mí misma como conciencia y como existencia y se quedará para siempre. Porque así ha estado siempre. Lo que ocurre es que yo he alucinado, yo he visto mal. Y así en su corazón de corazones esté tranquila, pues es la esposa de la Mariquita, de la Catarina. Cuando la dejó, se echó a reír con su risa hermosa y aguda. Eso es precioso. Cuando me alejo de la amante, la tradición dice que debería llorar y sufrir y empezar a extrañar y castigarme y viajar por los infiernos. El amor sano hacia afuera, dice, cuando la dejó se echó a reír con su risa hermosa y aguda. Esa promesa ahora en el interior siempre es felicidad, siempre es felicidad. Lo que sucede es que la disfrazamos de lo contrario para intentar entenderla mejor. Cuando la dejó se echó a reír con su risa hermosa y aguda, pero eran ojos extraños los que le contemplaban, ojos nuevos, los ojos de mi espiritualidad, los ojos de mi reconocimiento, volver a conocerme, porque en realidad no me he conocido. He intentado describirme, me he comparado con los otros, y en esas comparaciones me he tratado espantosamente mal, me ha ido profundamente mal. Bueno, estos nuevos ojos que tienen que atravesar esa muerte de todo el ego, de toda la situación superficial, son extraños porque están viendo de nuevo, porque son nuevos, porque empiezan a ver, porque se renació en la conciencia y ese renacimiento, toda esta estructura física, eh, 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 toda esta estructura atómica, molecular, que hace figuras, una pantalla de televisión a mis espaldas, una ventana, mi camisa, mi cabello, como el soldadito de plomo cuando se desintegra el plomo que lo sostenía, esos son los nuevos ojos que te van, que me van, que nos van a contemplar. Lady Bird, D.H. Lawrence, Master Vidal en este canal de YouTube. Nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.